¿Qué tal? ¿Cómo estáis? José María Aznar dice que Sánchez está dispuesto a adulterar las elecciones generales cuando las haya porque, y manipula, y miente y suelta bulo, Aznar diciendo que ya adulteró las elecciones primarias. Pedro Sánchez. Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido para ganarlo, ¿por qué no va a ser capaz de adulterar unas elecciones generales? Veamos, el contexto es el siguiente. En el Partido Socialista hay un grave escándalo de corrupción, pero lo que está haciendo gente como Aznar es aprovechar para, oye, a río revuelto ganancia de pescadores, manipularlo e intentar arrimar el asco a su sardina. Y me explico. En las grabaciones, en los audios, sí aparece el hecho de que Cerdán decía hay 2 votos, metes 2 papeletas, de 2 papeletas a los miles de votos de diferencia con los que ganó Pedro Sánchez en las primarias hay un gran trecho, pero lo que está haciendo el Partido Popular es de forma reiterada repetir que Sánchez manipuló las primarias para llegar al liderazgo del Partido Socialista. Es una gota malaya que se repite y cala y hay gente que se cree que realmente llegó adulterando el resultado. Esto lo sabe José María Aznar, que manipula en este sentido. Y es más, de ahí a llegar a decir que es capaz Sánchez de manipular las próximas elecciones generales, obviamente hay un interés de sembrar cizaña, que es lo que lleva diciendo este hombre, José María Aznar, que al mismo tiempo niega que exista la fachosfera. La crisis mayor no puede ser la simple confrontación con el centro derecha, con el Partido Popular, con lo que ellos llaman la fachosfera, con todo eso, con los jueces, ya con los medios de comunicación. Claro, el panorama es tal que evidentemente con los Koldos, Ábalos, Cerdanes y demás, el panorama de la presunta corrupción apesta. Lo que pasa es que, claro, que salga José María Aznar a dar lecciones, digamos que aumenta el hedor. ¿Por qué? Pues porque José María Aznar fue jefe de gobierno de gente como Rodrigo Rato, de gente como Jaume Matas, de gente como Eduardo Zaplana, en fin, de un amplio elenco que apareció en escándalos de corrupción, bien imputado, bien incluso entrando en la cárcel, bien salpicado, bien en los aledaños. Es un José María Aznar que, por ejemplo, tuvo como ministra a Esperanza Aguirre, o es un José María Aznar que, sinceramente, todavía está sin pedir perdón por aquella hazaña en la cual, en contra de la voluntad de los españoles que salieron a manifestarse, nos metió en el conflicto con Estados Unidos, meternos en Irak y toda la barbarie que vino después, y todo lo que ocurrió después para la trágica historia de España, pero a él le ha dado absolutamente igual. Se sigue cachondeando de los españoles y todavía sale a día de hoy a decir, por ejemplo, que hay que apoyar a Israel. A Israel hay que agradecerle el trabajo que hace para los demás. El contexto es tal en la actualidad que, del mismo modo que hay gente que está escandalizada por lo que está saliendo de Ábalos, Koldo, Cerdán, también hay otra que tiene ambos motivos. Uno, escandalizarse por esa corrupción, y otro, ver que hay gente como José María Aznar que tiene la poca vergüenza de salir a escandalizarse por la corrupción. Es el mismo José María Aznar que basó en buena medida su poder en las privatizaciones de empresas públicas, al frente de las cuales hubo gente como Rodrigo Rato. Rodrigo Rato es ahora mismo un emblema clarísimo del gato por liebre. Lo vendían como el milagro económico, así dijeron que era su gestión, y sin embargo luego acabó en prisión. Es el mismo que acabó después en Bankia, que acabó después en el Fondo Monetario Internacional, que acabó con todos los escándalos que rodearon a lo que pasó con el hundimiento de la banca en este país, con lo que tuvo que ver con las tarjetas Black, con lo que tuvo que ver pues con toda esa forma de hacer política en la cual se decía una cosa y luego se hacía otra. Fue además corrupción a la grande, no estamos hablando de asuntos de peccata minuta. Fue incluso un sistema en el cual, utilizando la banca, utilizando las privatizaciones, se movió muchísimo dinero. Pero todavía sale José María Aznar a día de hoy a dar lecciones, a decirnos cosas como que España está a la deriva. Que este país va a la deriva. Claves para analizar esto, pues que evidentemente cuando hay un desconcierto se intenta que la gente piense que gente como José María Aznar y los que hay alrededor de él pudieran ser la solución. Pero hay otra clave que es más determinante. Hay un ambiente que ha ido calando en los últimos meses, incluso años, para que este gobierno sea inviable. En cierta forma, evidentemente, lo de ahora es un escándalo de tomo y lomo, con los audios, con gente que ha sido secretaria de organización del Partido Socialista, pero también es cierto que la campaña de desgaste basada en la hipérbole viene de atrás. Y bien lo sabe José María Aznar, que es autor de esa frase de "el que puede hacer que haga".
El que pueda hacer, que haga. Y ahí aparecen las sospechas de Ciudadanos por lo que puede hacer el sistema judicial, por el papel del poder mediático y por esa política de desgaste, de continua hipérbole, enarbolada por gente como José María Aznar, que todavía con lo que fueron sus gobiernos, con aquello de todas las tramas, con aquello de la Gürtel, que anidó en aquella etapa del Partido Popular de José María Aznar, JM o JM Aznar en los papeles de Bárcenas, así aparecía, bueno, pues todavía se permite salir a día de hoy a decir que nos gobierna la delincuencia. Los bajos fondos es cuando los gobiernos, cuando las instituciones caen en las peores manos posibles de la sociedad. Es la expresión de la delincuencia gobernando un país. Para analizar la actualidad política en España es evidente que hay que ver que hay ahora mismo un gobierno en una situación crítica por cuanto lo que ha aparecido y queda por aparecer al respecto del llamado caso Koldo, que es también el caso Ábalos, que al final ha acabado salpicando como mínimo a Santos Cerdán. Estamos hablando de dos exsecretarios de organización del Partido Socialista, estamos hablando de un exministro de Transportes con todo lo que esa cartera supone para el reparto de dinero público. Estamos hablando de nuevo de unos hábitos que presuntamente nos llevan a la corrupción, corrupción basada en adjudicaciones públicas, dinero de todos, y aprovechando eso aparecen determinados elementos que se llevan una parte, que se llevan una mordida, que se llevan una comisión. Si a esto le añadimos los hábitos que aparecen rodeando a gente de este tipo, pues hábitos del tipo repartirse las señoritas casi que por catálogo, el hecho de ver cómo se relacionaban con determinados ámbitos de poder, colocando sus peones para intentar seguir lucrándose con la obra pública, cómo aparece también este tal Aldama, que luego está en varios casos de corrupción. Es decir, evidentemente, para lo que es el espectro del Partido Socialista, un mazazo, que lo es por lo que conocemos, pero probablemente lo es más por lo que puede quedar por salir, porque hay grabaciones de horas por parte de este tal Koldo, que es un personaje particular en la historia de la corrupción en España y que tiene horas de grabaciones en las cuales se dice puede tener grabado a gente tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, como del PNV, como vete tú a saber qué, pero es una especie de amenaza, con una especie de, de guadaña que pende sobre la cabeza de un gobierno que ahora mismo está en una situación crítica y bien que lo sabe José María Aznar y todos esos estertores que aspiran a recuperar el poder. Entre tanto, para José María Aznar el mensaje es claro, es insistir de forma machacona desde hace ya años en que el presidente del gobierno actual es un peligro. España desde hace tiempo tiene un presidente que es un peligro democrático. Por eso, al analizar la situación en la que estamos, está la pata evidente de la crisis que supone un escándalo de corrupción como el que ahora mismo está rodeando al Partido Socialista. Está también, sin duda, esas ansias de poder de la derecha, y cuando hablamos de derecha estamos hablando de estertores de poder no solamente del Partido Popular. Hablaremos ahora del papel de Vox o incluso de la Iglesia Católica, y luego está también la pata de los socios de gobierno, porque este gobierno lo es no solamente por el Partido Socialista, lo es por una serie de partidos que lo respaldan y que ahora mismo ponen en duda ese apoyo por distintos motivos. La realidad es que la situación es la que es y, como diría José María Aznar, el que pueda hacer que haga. El que pueda hacer que haga. El que pueda aportar, que aporte. Bueno, si analizamos el espectro de la derecha, por una parte está el Partido Popular de Feijóo. Feijóo no tiene números para una moción de censura en este momento, si bien es cierto que puede haber partidos que en cualquier momento pudieran hacer saltar por los aires la legislatura, porque a Feijóo le faltan 4 votos. Esos 4 votos bien podrían salir del PNV en un momento dado, de Junts per Catalunya, vete tú a saber. Y al mismo modo que quedan 4 votos, pueden quedar 4 días para que salte el escándalo de una manera muchísimo más grave, vete tú a saber. Entre tanto, lo que sí es cierto es que el mensaje de la derecha es que el gobierno tiene que claudicar, tiene que irse, Sánchez debe dimitir, etcétera, etcétera. Esa es una pata. Luego está la pata de Vox. En la pata de Vox tenemos que el papel de la extrema derecha de Santiago Abascal básicamente ha sido ir subiendo sin hacer gran cosa. Hay una especie de caladero de votos que está ahí mucho en las redes sociales, por ejemplo, que considera que la alternativa debe ser el partido de Abascal, porque hay una serie de mensajes que han ido calando, especialmente en las redes sociales, del tipo la culpa la tienen los migrantes, del tipo no hay ayudas a quienes tienen que llegar, del tipo la autenticidad la representa un tipo como Santiago Abascal, cuyo expediente laboral y académico es muy escueto,
pero que ha conseguido con unas redes de extensión de ideología que se han practicado tanto en España como en otros países del mundo, Estados Unidos es un claro ejemplo, han ido calando determinadas ideas muy sencillas que penetran y de qué manera en determinados sectores de la sociedad. Y es así. Es evidente, motivos para que este gobierno esté en una situación crítica los hay, este escándalo de Koldo, Ábalos, Cerdán es gravísimo, motivos para que el Partido Socialista tenga esa sensación de miedo, como llegó a decir la ministra Diana Morán, los hay. Lo que pasa es que creerse que la solución va a ser la de Santiago Abascal, por ejemplo, o la que enarbolan personajes como José María Aznar, pues evidentemente llama muchísimo la atención, porque el pasado reciente es el que es, si bien es cierto que se juega con el olvido. Para mucha gente, ahora mismo lo que hicieron los gobiernos de José María Aznar y la herencia de personajes como Rodrigo Rato, Jaume Matas, tipos como Eduardo Zaplana, personajes que por cierto no están en la cárcel, personajes que por cierto tuvieron un periplo y han tenido un periplo de escándalo mediático y demás, pero que luego la justicia ha actuado como ha actuado y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque hay casos muy paradigmáticos como el de Eduardo Zaplana, que pasa el tiempo y ahí está, ¿no? Bueno, este es el panorama y entonces sale gente como José María Aznar, que claramente es el icono, es no solamente el ídolo, sino también claramente el líder para mucha gente de la derecha y la extrema derecha, que de forma machacona salen a decir que este gobierno es lo peor e incluso inoculan ideas tan peligrosas como decir que el gobierno manipularía las elecciones generales, basándose en un bulo, es el hecho de que manipuló las elecciones primarias. Este tipo de mensajes son los que calan y los que van deteriorando la imagen de un presidente del gobierno sobre el cual pende permanentemente una intención de caricaturizar, denostar, degradar una imagen del tipo es un dictador, insultos sobre su salud mental, sobre sus capacidades de hacer el mal, y hay mucha gente que le tiene ya como un icono de lo peor. En España, habitualmente, y esto es muy importante, se traslada la idea de que hay un malo. Hay un tiempo en el que el malo es Puigdemont y durante mucho tiempo la gente escenifica el mal en Puigdemont. Hay un tiempo en el que el malo era Pablo Iglesias y se escenificó el mal en Pablo Iglesias. Ahora mismo hace tiempo que el mal, para una parte de la sociedad de este país, el mal lo representa Pedro Sánchez. El mal personificado en una persona sobre la que van determinados bulos, determinados ataques y teniendo gestiones mejorables y gestiones malas o criticables, que por supuesto que las tiene, como todo hijo de vecino, incluso más porque es un presidente. A pesar de eso sí que es cierto que llama mucho la atención cómo mediáticamente, cómo ideológicamente se centran los principales dardos en deteriorar un presidente que ellos saben que representa, pues ahora mismo, digamos, la principal fortaleza que puede tener un gobierno escenificado en una presidencia que, digamos, que resiste, que aguanta a pesar de todos esos ataques. Hay asuntos por los que debe dar más explicaciones Sánchez, los hay. Hay asuntos que son criticables, los hay. Pero también es cierto que estamos en una tarea que José María Aznar escenifica perfectamente, que es degradar con bulos, como por ejemplo esto, no, llegó manipulando las primarias, es un gobierno delincuente y demás, para degradar esa imagen y que se considere que tiene que caer cueste lo que cueste. En ese punto estamos. Y qué decir de, por ejemplo, sectores como la Iglesia Católica, sectores de la Conferencia Episcopal, la propia Conferencia Episcopal, que está entre quienes consideran que debe haber elecciones anticipadas. Llama la atención, por cuanto estamos hablando de una Conferencia Episcopal que parecía haber hecho un paréntesis en el tiempo del papado de Francisco y que ahora retoma esas posiciones políticas, esos posicionamientos de lo que debe ser el devenir político de un país. Es una conferencia episcopal que tiene motivos para preocuparse, escándalos relacionados con los menores, asuntos como la banca vaticana, albergar y haber albergado pues, posicionamientos cercanos a la extrema derecha. Es la misma Iglesia Católica que en este país llevaba bajo palio al dictador. No se cortan y tienen un posicionamiento de pedir elecciones ya. Y hay que dejar bien claro, lo que hay ahora mismo existe por la voluntad popular. Vivimos en un sistema parlamentario, hay unas elecciones y los diputados y diputadas votan a un presidente, se elige en el Parlamento, hay una mayoría parlamentaria, después de la voluntad ciudadana que ha depositado un voto. Y eso es lo que hace que tengamos este gobierno, le guste o no a la Iglesia Católica o a José María Aznar. Esa es la realidad.
Del mismo modo que existe, puede dejar de existir porque esa mayoría parlamentaria deje de tenerla, Pedro Sánchez. Pero teniéndola, pues bien valdría recordar, pues por ejemplo, a la Iglesia Católica o a Aznar y a aquellos que le apoyan y a aquellos que dicen que nos gobierna una dictadura, etcétera, etcétera, que lo que hay existe porque hay una mayoría parlamentaria, es decir, porque tenemos los fundamentos de un sistema democrático, por mucho que todavía les pese, porque todavía hay tics que nos llevan a un tiempo de Francisco Franco, Paca la Culona o Paco el Rana, que algunos parecen añorar y se les nota y se les ve el plumero más de una vez. Dicho esto, crítica toda la necesaria, hay motivos para ello, hay asuntos que aclarar, que explicar. Lo de Koldo, Ábalos, Cerdán es nauseabundo, si bien es cierto que también hay que analizar quiénes salen a impartir doctrina. Y los hay que tienen más autoridad que otros. Sin duda José María Aznar, por supuesto que no. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.